Sean bienvenidos al segundo capítulo del podcast El Cine Mexa siempre tiene algo extra. Yo soy María Mazón y el día de hoy hablaremos sobre esta película que en lo personal considero un ícono, llamada Nosotros los Pobres, del año de 1948, dirigida por Ismael Rodríguez y protagonizada por Pedro Infante, quien interpreta a Pepe el Toro. Aquí es donde yo les advierto sobre los spoilers. Entrando de lleno con la película, quiero comentarles que la historia representa la realidad de un submundo compuesto por secuelas que integran el amor, la alegría y la desgracia de la pobreza en México. Desventaja notable para muchos ciudadanos con respecto al resto de la sociedad. En sí, el argumento de la película caracteriza la historia de un humilde carpintero de nombre Pepe el Toro, quien es interpretado por Pedro Infante, que a pesar de su pobreza jamás pierde la humildad, dignidad y amor profundo por su sobrina Chachita y su novia Celia, apodada La Chorreada. Estas actrices, como Chachita, son interpretados por Evita Muñoz y su novia Celia, alias La Chorreada, por Blanca Estela Pavón. Al ir transcurriendo el filme, se van entretejiendo historias diversas, pero todas enfocadas a la situación tan desesperante de ser pobre, lo cual parece ser un delito imperdonable por parte de la sociedad. Así es, Pepe el Toro, quien desde un principio fue visto como un padre de familia, quien se preocupaba por su madre y su hija. Después, en el transcurso de la película, nos dimos cuenta de su amorío con La Chorreada, quien su familia pues era un poco disfuncional. Noté un hecho que hoy en día, al menos para mí, no está normalizado, no debería de ser normalizado, pero en esa época siento que la gente no era tan abierta para expresar lo que para ellos estaba mal, y lo veían en generaciones pasadas con sus padres, sus abuelos, como algo pues normalizado, que fue la violencia intrafamiliar que vivían en su casa con su padrastro, donde su madre pues se decía que estaba muy enamorada del señor, y era una persona violenta, drogadicto, que no tenía aspiraciones por trabajar. Y pues lo relaciono con los tiempos de hoy, donde digo, eso si yo lo veo, te denuncio. Y seamos sinceros a cómo está la política hoy en día y la justicia. Sé que está mal pensarlo, pero se tendría que hacer una lucha muy constante y muy pesada para poder lograr algo. Es una lástima que viviendo en un país tan bonito, con gente muy bonita, tenga que ser así. Pero lo relaciono porque sé que hoy la sociedad está más consciente de que eso no está bien. Y es un punto importante que yo vi en la película y que espero que ustedes hayan visto la película y estén de acuerdo con lo que les estoy comentando. Aquí quiero hacer énfasis en el punto que acabo de mencionar, donde hablé del señor, quien es el padrastro de La Chorreada, porque en mi punto de vista, cuando veo la película y lo recuerdo, digo, pues este señor fue la principal causa de todo el meollo de la película, del por qué Pedro va a la cárcel. No fue directamente como él quien lo denunció, porque pues pasa toda una historia, pero esto lleva a cabo desde que el licenciado, quien acosaba a quien era la novia pues de Pepe, quien es La Chorreada, un día llegó a la carpintería, le dijo pues hacerme un trabajo, y le dijo claro que sí, le cobró tanto dinero. Ese dinero Pepe se lo dio a su hija Chachita, lo guardó, pero Chachita no se dio cuenta que el padrastro vio cuando el señor le dio el dinero a Pedro y Pedro le dio el dinero a Chachita. Este señor se fue como escondido para ir a la puerta y entrar a la casa para ver dónde Chachita guardó el dinero. Cuando Chachita fue a hacer unos quehaceres, porque a ella le gustaba ayudar a su papá lavando ropa ajeno, y pues guardaba los centavitos detrás de
unos cuadros que eran las fotografías de ella y de su papá. En el de su papá ponían los billetes y en el de ella ponían los centavos. Entonces, cuando su papá le dio a guardar el dinero, pues ella lo guardó en el cuadro de su papá, donde iban los billetes. Este señor, cuando vio eso, se percató de que Chachita se fuera, escondiéndose tras la puerta, aunque estaba la abuela ahí viéndolo, pero pues esta persona es paralítica. Desgraciadamente, pues no podía hablar ni moverse, solo verlo, pero eso no le serviría de mucho a Chachita o a Pepe. Entonces este señor se robó el dinero, que eran 400 pesos. Algo que también me pareció muy curioso porque estaba viendo como las cantidades que hablaban ahí, que eran como vistas de mucho dinero, pues. Y yo digo, pues sí es algo de dinero, pero pues para mí no creo que sea un número tan elevado. Pero es verdad que en esos tiempos la moneda, la inflación, el cambio, todo lo que trataba con la economía estaba mucho más elevada que hoy. O sea, en cuanto a ganancias, pues eso era mucho dinero. ¿Quién sabe cuántos miles de hoy serían esos 400 pesos? Ok, cuando este señor roba ese dinero, pues a Pepe no le alcanza para comprar el material para hacer el trabajo de licenciado que acosaba a la chorreada. Entonces, pues Pepe recurre a una señora de un banco a pedir un préstamo que le había recomendado el Pinocho, quien era el vendedor de periódico. Que cabe mencionar que Pinocho le había dicho a Chachita que revisara la carpintería porque les iban a robar. Entonces Chachita pensó que él había sido y Pepe casi lo golpea. Y Pinocho pues no tuvo de otra más que llorar y decirle, pues no fui yo, pero si quieres te puedo dar mis ahorros que he estado guardando para irme a los Estados Unidos. Y pues Pepe le creyó porque pues lo conoce. Entonces le dijo, yo conozco a esta señora que hace préstamos. Entonces, ¿quieres que te lleve? Claro, pues sí, llévame. Entonces, cuando llegan con la señora, esta les da muchas vueltas para poderles prestar el dinero. Y cuando por fin se lo iba a prestar, le hace preguntas. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué tanto vale tu carpintería? Entonces, como el préstamo era apenas ni siquiera la mitad de lo que valía la carpintería, perdón, la carpintería no era ni la mitad del préstamo, no valía ni siquiera la mitad de lo que él quería, pues esta señora no le quiso prestar. Le quiso comprar su medallita que fue regalada por su madre, pero él no quiso, pues era un regalo de su madre desde que él era pequeño. Cuando la señora estaba a punto de prestarle, pero le hizo la pregunta y siempre no, la señora sacó un paco de billetes de una caja fuerte y habían más personas en ese banco. Y al ver que no le prestaron a Pepe, los señores solo observaron, se fueron y pues Pepe se fue decepcionado sin dinero. Después, estos señores que vieron cuando la señora sacó el dinero de la caja fuerte, acudieron a Pepe para quererle proponer un trato, robar el dinero sin que nadie se diera cuenta. Pepe no accedió, pues su dignidad no lo dejó. Y estos ladrones le dijeron, está bien, no nos ayudes, pero no nos delates. Entonces el señor Pepe dijo, ok, no te delato si no te metes conmigo o con mi familia. Y pues quedaron en que así iba a ser, no se iban a meter. Pero cuando Pepe fue al banco, esta señora, pues al ver que él era carpintero, le dijo, no, pues necesito unos arreglos. Y quedó en ir más tarde a ver qué es lo que necesitaban. Cuando Pepe llegó a ver los desperfectos que había que arreglar, encontró a la señora tirada, pero él ya había ido antes
a dejar sus herramientas y creo que había regresado por alguna madera, algo que se le había olvidado. Y cuando él volvió encontró a la señora tirada muerta y cuando a él lo encontraron pues tenía el arma homicida en la mano. Cuando dio su versión de la historia fue que dijo: entré al banco, unos ladrones iban saliendo, me dieron el arma en la mano y no pude ver quiénes eran. No se alcanzaron a llevar nada, pero mataron a la señora. Obviamente el juez no le creyó nada. Además de que cuando hablaron para declarar a las demás personas, este licenciado, quien era el acosador de la chorreada, le dijo: no, pues tú me robaste los 400 pesos que yo te había dado para la construcción que te pedí. Pero pues nadie supo que el dinero se lo había gastado el marihuano del padrastro de la chorreada. Entonces a esto voy con que este señor fue quien inició todo, porque si él no hubiera robado ese dinero, Pepe no hubiera tenido que recurrir a la casa de la señora, al banco, perdón, a pedir prestado. No quiero decir que no hubiera habido un asalto, porque los señores que fueron los que hicieron ese delito no estaban como que por el dinero de Pepe. O sea, ellos ya estaban ahí. O sea, eso podría haber pasado de todos modos. Pero si Pepe no hubiera necesitado el dinero para continuar con la construcción del licenciado que le robó el padrastro, pues no hubiera pasado desde ese entonces la tragedia. Entonces Pepe pues fue encarcelado injustamente. Nadie le creía porque según esto hubo una testigo, pero ella solo vio a Pepe viendo el cadáver con el arma en la mano. Pero pues nadie le creyó la versión de la historia. Entonces fue llevado a la cárcel, donde tuvo varias riñas con los prisioneros, pues porque lo molestaban, o uno en particular quien le quitó más bien la cadena que le había regalado su madre. Entonces, pues Pepe, cuando le quitó la medalla, se volvió loco, pues porque es un recuerdo de su madre, quien está paralítica, no puede hablar y está muy grave. En ese transcurso, en la casa de Pedro y de Chachita, donde está la carpintería también, empiezan a llegar los abogados y empiezan a desmantelar la casa, empiezan a llevarse todo. Y pues es algo que me sorprendió, que no tuvieron corazón esas personas, ni siquiera para dejarle la silla a la señora. O sea, le quitaron la silla donde estaba sentada paralítica. O sea, se me hizo algo muy bajo que hicieran eso. Cuando el señor llegó, el padrastro, bueno, primero llegó la chorreada a ver en qué podía ayudarles. Les dijo: pues voy a ver si se pueden quedar en mi casa. Y pues le comentó a su mamá y a su padrastro, y entonces dijeron: ok, las vamos a ayudar. Son vecinas, las vamos a ayudar. Entonces, ya que estas estaban en la casa de la chorreada, del padrastro y la mamá de la chorreada, este señor empezó a alucinar con la señora, de que siempre tenía los ojos demasiado abiertos como platos viéndolo, y él decía: pues sé que hice algo mal, pero pues no me voy a arrepentir porque es algo que yo quería hacer, porque yo quería ese dinero, ¿me explico? Entonces la señora, pues, ¿qué les puedo decir? Era una persona paralítica que exactamente solo podía mover los ojos. Pero pues este señor consumía sustancias ilegales, y pues llegó un punto donde
Creo yo que su culpa lo comenzó a volver un tanto loco, tanto así que golpeó a la señora porque veía su mirada en todas partes. O sea, le puso una cobija en la cabeza para no ver sus ojos, pero él comenzó a ver su mirada a través de la cobija. Entonces volteaba para otra parte, veía dos circulitos pegados y automáticamente para él eran los ojos de la señora. Volteaba para otra parte, igual. Volteaba a otra parte, igual. Entonces este señor, en su locura, tiró a la señora de la silla y la comenzó a patear horrible. Fue algo difícil de ver, la verdad. A mí no me gustó para nada esa escena. Y para ese entonces llegó Chachita y la chorreada a ayudarla a la señora. Chachita se acostó en el piso para que él ya no pudiera patear a la señora porque la estaba pateando feo y nadie podía calmarlo, ni siquiera la esposa, ni la chorreada, ni la niña Chachita. Cuando por fin pudieron correr a este señor, se fue corriendo hacia afuera, nadie supo su rumbo. Lo que inmediatamente hizo Chachita fue llevar a su abuela al hospital porque obviamente este señor la había lastimado. Aunque Pepe estaba en la cárcel, él se enteró por parte de su chorreada. Él se volvió histérico y pues ideó una forma junto con sus amigos quienes estaban en prisión con él, una forma de salir de ahí para poder ver a su mamá en su último lecho. Antes de eso tuvo varias peleas por la cadenita que le intentaron robar. Luego, bueno, en la primera, no la había conseguido porque se lo llevaron a un cuarto y lo encerraron. Pero en cuanto él salió, obviamente volvió con esta persona, se la arrancó del cuello y se volvieron a pelear. Y lo llevaron por más tiempo a un cuarto castigado. Pero después de haber pasado por esto, sucedió lo de su mamá, entonces ideó con sus amigos el cómo poder salir de ahí para ver a su madre. Y pues, en unas embarcaciones que hace la cárcel, la verdad no salía como el producto o lo que mandaban en esas embarcaciones, pero él cupo perfectamente en una de las cajas y fue rellenada por sus compañeros y sellada igualmente por ellos. Y algo que me causó como una sensación de, pues, ¿cómo lo diré? De ansiedad. Era cuando estaban a punto de poner la caja y les dijeron, no, ya no va ninguna otra. Yo dije, ¿cómo? Pero pues ya estaba adentro, ya la estaban llevando. ¿Y cómo me dices eso? Y se escuchó al fondo un grito, todavía cabe una caja más. Entonces, ahí va. Entonces, este policía de inmediato, él dijo, ok, echen la caja pues. Y lo que me pareció curioso es que la tiraban de una altura pues considerablemente peligrosa y caía justo en el carro. Y pues si caía mal, pues o se abría y se descubría Pepe, o pues se descalabraba también, podía pasar. Pero no cayó, exacto. Y el policía de repente dijo, ¿dónde está Pepe el Toro? Y sus amigos, no, pues no sabemos, se quedaron callados y Pepe se fue en el camioncito a ver a su mamá. Para este entonces, Pepe había tenido una especie de problemas con una señora que al poco tiempo nos enteramos que pues era su hermana, pues no tuvo más de otra que decirle a la chorreada que era su hermana para que esta no se pusiera un tanto celosa o enojada. Y ahí es cuando van haciendo clics algunos sucesos, por decirlo así. Por ejemplo, el Día de los Muertos, donde Chachita fue
bueno, más bien quería visitar a su mamá, pues se suponía que cuando ella nació, esta falleció y pues estaba en el panteón y le dijo a su papá, vamos a verla, es el Día de los Muertos, quiero visitarla. Él dijo que no podía y ella invitó a su amiga la Chorreada. Cuando fueron, una señora la encontró llorando en la tumba, supuestamente de la madre de Chachita. Pero la señora le hizo una pregunta muy peculiar, le dijo, ¿tú también eras amiga de mi hija? Y ella le dijo, esta es la tumba de mi mamá. Y la señora, no, esta es la tumba de mi hija, mira. Y empezó a mover todo el zacate que estaba arriba, que cubría el nombre. Entonces Chachita cayó en cuenta que había sido engañada por muchos años por su papá. Y ella se preguntaba dónde estaba la tumba de su mamá. Lo que ella no sabía es que su mamá no estaba muerta. Y eso fue algo que me hizo como me resonó en la cabeza porque pues ella no estaba como que preparada para eso. Porque además la hermana de Pepe era su mamá. Pero ella no se imaginaba ni siquiera que su mamá estaba viva ni que Pepe no era su papá sino su tío. Entonces, esta señora, quien es la hermana de Pepe, había sido vista con él supuestamente cariñosa de otra forma. Pero eso lo relacionan así pues cuando no saben lo que hay detrás, pues que es su hermana. Entonces, pues Chachita era muy opresiva con su papá, no le gustaba, bueno, no le gustaba exactamente la idea de que su papá pudiera tener otra pareja. Eso la conmocionaba demasiado porque sentía que su papá la iba a abandonar. Siento yo que eso era lo que ella sentía, que ella no iba a tener el mismo cariño de él. Entonces, siempre que veía a esta persona, la insultaba de una u otra forma porque pensaba que le quería quitar a su papá. Entonces, cuando la mamá cayó en el hospital, la abuela de Chachita, oh sorpresa, se encontró otra vez a esta señora, quien era la hermana, pero que ella todavía no sabía. Pues estaba muy enferma también y estaba siendo atendida por el doctor que también atendía a su abuela. Pero su abuela estaba diagnosticada como desahuciada prácticamente, pues no le tomaban mucha importancia porque decían que ya no se podía hacer nada por ella. Entonces Chachita pues se molestó mucho porque decían están dejando morir a mi abuela por una persona que no conozco, que no me importa y que se quiere meter con el cariño que mi papá me brinda a mí y robármelo. Entonces pues quiero que esta persona se muera porque me está haciendo daño. Pero en ese momento en que ella le está diciendo de cosas, la está deseando literalmente la muerte, llega Pedro. Ay, perdónenme, pero es que pues está muy parecido el nombre. Pepe llega y le dice, Chachita, cállate. Y lo empieza a cuestionar, aparte de ir a abrazarlo, porque obviamente se había escapado de la cárcel. ¿Por qué debo dejar de ofender a esta persona? Pero diciéndole más cosas, obviamente. Y él dice, porque ella es tu mamá. En ese momento, la verdad, yo sí sentí una tristeza hacia Chachita porque la vez que conoció a su madre ni siquiera le pudo brindar un cariño. Porque pues ella no lo sabía y imaginaba otras cosas. Entonces, eso me dio mucha nostalgia. Y al ver a esta señora que estaba pues prácticamente desahuciada también, diciéndole a Chachita que por primera vez y última le dijera mamá,
fue algo como muy triste, que sinceramente creo que si fuera un caso que yo conociera de algún familiar o incluso mío, me rompería en todo sentido. Bueno, estamos llegando al final de la película, donde pues finalmente Chachita conoció a su mamá. No la pudo disfrutar como ella quisiera, pero tuvo por lo menos un último abrazo de ella. Cuando Pepe se estaba despidiendo de su mamá, de la abuelita de Chachita, llegó la policía. Lastimosamente, cuando Pepe llegó, fue para darle igualmente el último abrazo a su mamá. Cuando fue llevado a la cárcel de nuevo, se encontró con los ladrones que habían matado a la señora del banco. Entonces él empezó a hacer pleito para que pues supieran que ellos habían sido los culpables y a él lo sacaran. Entonces, cuando se estaban peleando, se metieron a uno de los cuartos de castigo donde a él lo habían metido y eran 3 contra 1. O sea, Pedro, como quiera, Pepe, perdón, él estaba siendo pues haciéndole lucha a ellos, pues porque eran 3 y él estaba pues de una forma como que empate, pero eran 3 contra 1, o sea, él prácticamente hubiera ganado con uno solo, con uno de ellos solo, pero pues no fue el caso. En esa pelea pues fue muy golpeado, la verdad, sí, pero pues también encontró una forma de herir a los dos de una forma que los dejara pues inconscientes, noqueados de una forma más rápida, y con el tercero, quien fue el que ideó el ataque al banco y matar a la señora, pues seguía todavía en el piso golpeado, vio un banco y se lo estrelló en la cabeza a Pepe. Entonces Pepe pues no se desmayó, pero pues sí fue como que un golpe duro, empezó a chorrear sangre de la frente y se empezó como que a marear. En eso, cuando están forcejeando y están encerrados en ese cuarto, empiezan a llegar los presos a ver cómo se están peleando, y luego va uno de los presos a avisarle a los que los cuidan en los separos para que fueran a calmar el pleito. En eso, cuando ellos ya están llegando, ven como Pedro está golpeando a este señor, quien fue el culpable. Y en una de esas cuando se rompió el banco en la cabeza de Pepe, tomó una pata que se quebró la otra persona y se la quería encajar en el ojo a Pepe, pero pues como dije, eran 3 contra 1 y él pudo contra los 3. O sea, si estaba peleando contra los 3, ¿cómo no iba a poder contra uno solo, verdad? Entonces le quitó la pata del banco y se lo clavó en el ojo al tercero. Y pues empezó a gritar y pues obviamente su ojo se miraba pues horrible. Entonces pues Pepe lo agarró y le empezó a hacer un tipo de llave, vamos a decirlo así, como lo dicen en las luchas, donde pues le estaba haciendo sentir mucho dolor. Y le empezó a decir que confesara lo que él había hecho y por lo que lo habían culpado a él. Entonces decía, no. Supongo que pues llegó un momento en que no pudo soportar el dolor porque por la ventanilla por donde entregan el alimento salió su cara y dijo: Pepe el Toro es inocente. Frase icónica. Bueno, al menos
es una frase que yo había oído mucho en programas de comedia donde hacían alusión a la película. Y pues yo la verdad nunca había visto la película hasta hace pocos días, pero reconocí algunas frases y algunas de las canciones porque desde esos tiempos pues se volvieron icónicas, como Amorcito Corazón, que es una canción muy bonita. En el momento en el que este preso dice Pepe el Toro es inocente y yo la maté, pues obviamente Pepe queda en libertad. Y pues se van al final donde están enterrando a la abuela y a la mamá de Chachita. Y ella se vuelve a encontrar con esta señora que cuando fue el Día de Muertos, que le dijo que si se había equivocado de tumba o que si era la amiga de su hija, le dijo, por fin tengo un lugar donde llorar. Y eso me conmovió mucho también. Y al final, pues, Pepe y la Chorreada tuvieron otro bebé y por esa película fueron felices en ese final que atravesó tantos obstáculos. Pues viendo cómo vamos, creo que hasta aquí puedo decir que fue una muy buena película. Espero que ustedes la vayan a ver o ya la hayan visto. Es muy interesante todos los temas que puede abarcar, como en un momento lo dije, la violencia intrafamiliar, que espero que por ustedes no sea normalizada, pero que en ese entonces sí puedo comprender que, bueno, no, la verdad no puedo comprender, pero pues existía ese tipo de gente que pensaba que era normal hacer eso. Como vamos muy bien. Entonces, un comentario más de la película. Pues este es una pequeña parte del tanto cine mexicano que hay hoy en día, que pues desde hace mucho fuimos de los pioneros, claro, en algo que en ese entonces era nuevo, algo que, como dato curioso, que yo la verdad no sabía, yo me quedé con el punto de que, pues esta película. Algo de lo que me acabo de enterar es que esta película tiene una secuela. Creo que son 3 o 4 películas las que le siguen a la historia de Pepe el Toro. Espero poder verlas pronto y tal vez comentarlas. Y bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar este podcast. Recuerden que el cine mexa siempre tiene algo extra. ¡Saluditos!